señoras y señores, hemos querido Bien, gracias por el contacto informativo. Estudio en este momento del fiscal general de la República, Tarek William Saab, está ofreciendo declaraciones a propósito de una clase magistral en materia de protección a la niñez, y esto también lo realizan en conjunto a representantes de la UNICEF. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones. En primer lugar, para promover valores irrenunciables, valores históricos, valores que hablan de una extraordinaria ética, que habla de la moral republicana, que habla de la decencia, que habla del buen vivir, de la convivencia, de todo lo bueno que la civilización y los miles de años de convivencia humana nos han enseñado. Tenemos obligatoriamente, yo no lo veo como que sea aleatorio o discrecional, es obligatorio preservar. Si no se preservan los valores éticos, los valores morales, yo recuerdo una clase en segundo año de bachillerato en el Liceo Alberto Carneval, yo estudiaba en segundo año, sección A, moral y cívica. Excelente materia, la recuerdo con mucha devoción porque esas clases nos las daban con una dedicación increíble, y estoy hablando exactamente del año 1975, cuando ya a mediados de los años 70 se comenzó a ver otro tipo de contracultura. En primer lugar, yo lo vi positivo, los años 60, los valores de preservar la paz, del amor, de la tradición también, de la familia. No implicaba tener libertad, buscar ser uno mismo a arremeter contra tu familia, ¿no? Los valores de la rebeldía, de estar contra la guerra. Y uno se formó, venía antes de llegar acá, nosotros, gracias a mi hermano Douglas, él creó un grupo que reconstruyó, que recreó, que volvió a unir. Yo diría que como más de 40, 50 años después. Obviamente me estoy refiriendo a los amigos de la infancia y del liceo. Estamos en un liceo, por eso es que traigo esa memoria y quiero, hablando en primera persona, recordar de dónde venimos. Él creó un grupo que se llama la Vieja Guardia del Rock, donde independientemente de que nosotros periódicamente nos hemos visto, los que estudiamos en la escuela primaria, luego en el Liceo Carneval y luego en el Liceo Briceño Méndez, posteriormente la gran parte nos fuimos a estudiar en la ULA, en la Universidad de los Andes. Qué increíble, en función de esos valores. Un grupo de aproximadamente, somos allí unos 12, nos convocamos y siempre hablamos todos los días y nos hemos visto y nos hemos reencontrado. ¿Ustedes creen que eso pasa por qué? Eso no pasa por el azar. Cuando uno valora la amistad, cuando uno valora lo que te enseñaron en tu casa, en tu hogar, en esos tiempos y en los actuales, yo reivindico que también esos valores están en la actualidad. Pero cuando uno los reivindica, podrán pasar 10, 20, 30, 40, 50 años, como es el caso que estoy aquí refiriendo. Y podemos estar unidos recordando nuestros profesores de la escuela, las travesuras que hacíamos, los deportes que hacíamos, lo sanos que éramos en buscar la música, las lecturas. Todos nos imbuimos en ese movimiento, en esos momentos. Escuchar la nueva trova cubana, el Exilio Rodríguez, Pablo Milanés, escuchar el rock and roll de la época que era rebelde, los Beatles, Pink Floyd, John Lennon, cuartetos como
que salieron del Festival de Woodstock de 1969, como Crosby, Stills, Nash and Young. Ustedes escuchan esas letras o leen esas letras de esas canciones, impresionante, que todo eran poesía, era literatura, era te dejaba un mensaje hermoso en tu vida. Yo quiero reivindicar esa generación nuestra y mostrarle algunas cosas. No vine a traerle todos mis libros, pero sí quiero hablar sobre lo que nos preocupa de esta nueva civilización, que quisieran destruirla en sus valores familiares, morales, éticos, y para de esa manera disolver, sin lugar a dudas, la civilización como ha sido construida y dominar mejor para aplastar con antivalores. Allá voy, con antivalores. Ya te dicen que para qué leer un libro, para qué aprender un arte. Nosotros era casi que una obligación en materias, vamos a decir así, libre, escoger si estudiábamos pintura, estoy hablando en secundaria, ciclo básico y ciclo diversificado, estudiar o pintura o un taller de lectura, era algo, no que tú decías sí o no, es que estaba en el pensum de estudio y tú podías entonces acceder a esa parte del arte y la cultura. Obviamente que todavía existe, pero yo quiero reivindicar eso como algo que no puede desaparecer, porque el arte, la cultura, la ciencia, el estudio, la academia, estamos en un liceo histórico, me trae grandes recuerdos. Yo venía mucho aquí en los años 80 y 90, asambleas estudiantiles, asambleas populares sobre muchos temas de la época, derechos humanos, rebelión de la izquierda, cosas muy, de verdad, hermosas, ¿no?, de aquellos tiempos, cuando yo era estudiante de Derecho acá en Caracas. Y este es un liceo impresionante, de grandes historias que le aportó a las luchas venezolanas. Y por eso cuando les hablo en primera persona, para luego conversar sobre logros importantes del Ministerio Público en los temas que traímos a colación, el combate a los antivalores, fíjense qué importante es haber leído tanto en esa época, haber estudiado tanto, haber compartido talleres de lectura en el liceo. Aquí hay estudiantes de cuarto y de quinto, ¿verdad? Y de tercer año, ¿no? ¿Qué estudiantes hay aquí, por favor? ¿De qué año? De quinto año. Pero vean esto, qué interesante lo que les quiero comentar. Nosotros particularmente en el ciclo básico, antes era ciclo básico, primer año, segundo año, tercer año, luego ciclo diversificado, cuarto año y quinto año. Habían talleres de lectura, había una casa de la cultura, estoy hablando de mi época de infancia y juvenil en El Tigre, estado en Anzoátegui, una ciudad petrolera increíble de la época. Era normal conseguir libros en las librerías Minerva o librería Tixi, era algo normal, libros del boom latinoamericano, de novelistas como García Márquez, como poetas como Neruda, Juan Rulfo, los premios que se ganaban el Rómulo Gallego de la época, o los Nobel de Literatura, y uno, teniendo la edad de los que están aquí, muchachos, uno leía esos libros, independientemente que pudieran o no entenderlos totalmente. Filosofía, como Nietzsche, independientemente, repito, que fuera de difícil entendimiento, pero por algo muchos nos fuimos por humanidades, otros nos fuimos por ciencia, pero la gran mayoría hicimos ese hermoso legado en el Carnaval y en el Diseño Méndez, luego en la ULA, otros aquí en Caracas o en la UDO. Y hablo porque, vean, decía Cotepa Delgado, escribe que algo queda. Escribe que algo queda. Yo diría, lee que algo queda, estudia que algo queda, piensa que algo queda. Porque quisieran ir en contra de todo esto. Y fíjense,
Yo, teniendo la edad de ustedes, nunca me imaginé que podía terminar siendo autor de libros como este, por ejemplo. Discursos que pude haber dado, que di en la Asamblea Nacional como congresista, como constituyente, como asambleísta, luego como defensor del pueblo y fiscal general de la República, recogido en 2 tomos. Este es el 2.º tomo reciente, es mi libro más reciente publicado. Y que un escritor, un novelista del calibre de Alberto Jiménez Ure se preocupara por escribir sobre nuestra obra, nuestra vida literaria, y que incluso, vean ustedes, sin uno buscarlo o imaginarlo, producto de ese trabajo que comenzó a la edad de ustedes, en función de un sueño, de una lucha, de graduarse, porque la idea no es culminar el bachillerato, es seguir una carrera universitaria que sea propia de lo que nos guste, no obligado. De pronto un amigo estuvo en Buenos Aires estos días y me dice que en el principal periódico de allá de Argentina, en el Clarín, este humilde servidor aparece en primera página en una rueda de prensa que dimos, vinculado a la orden de aprehensión que le imputamos a Milei. ¿Por qué les digo todo esto, muchachos? Porque en verdad yo siento que todas las generaciones son valiosas, todas. Cuando digo todas, incluyo enormemente a la de ustedes, a la que quiero darle un fuerte aplauso, porque si están aquí es por algo, no están aquí obligados. Y entonces si están aquí es porque quieren aprender algo diferente de alguien que puede ser el padre de todos ustedes o el abuelo, qué sé yo, dependiendo de la edad. Entonces yo siento que así sea una pequeña semilla de inquietud debo transmitirle para que preservemos los sueños y la humanidad que nos toca por vivir todavía en un mundo tan hostil como el que estamos hoy viendo. Por ejemplo, en nuestra época juvenil o de infancia, uno oía de esas grandes protestas contra la guerra de Vietnam. Imagínense, Estados Unidos se fue a Vietnam y masacró al pueblo de Vietnam. Luego de la Segunda Guerra, donde lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, no se conformaron y siguieron en Corea, en Vietnam, y existía un mundo que se llamaba en ese tiempo bipolar, la bipolaridad. Estaba Estados Unidos y estaba la Unión Soviética. La geopolítica siempre domina lo que es las relaciones, incluso muchas veces regionales y nacionales, es una realidad. Entonces ahora vemos, 50 años después, la limpieza étnica, el genocidio, el crimen de guerra, de lesa humanidad, la masacre que el Estado sionista de Israel está haciendo al pueblo de Palestina, simultáneamente bombardeando al Líbano. Ni siquiera es que están bombardeando una zona árida, no, están bombardeando zonas, arrasando donde hay escuelas, liceos como este, con gente adentro, hospitales. Supuestamente dicen que van a buscar un objetivo y el objetivo está en un edificio donde viven 500 personas, bombardean el edificio y matan a las 500 personas. En Gaza ya no existen, el 90% de lo que era Gaza es ruina, véanlo en las imágenes satelitales. Han ido por Rafah, ahora el Líbano, atacan simultáneamente a Siria, a Yemen. ¿Y qué dicen los organismos transnacionales mundiales? Por esos niños y esos jóvenes que han muerto, porque la mayoría de todas estas víctimas que estoy aquí mencionando son jóvenes de la edad de ustedes, niños y bebés, sectores vulnerables que no tienen que ver con ninguna batalla, son personas desarmadas, inocentes. Y los jóvenes que en Estados Unidos han protestado contra eso, ustedes saben lo que le han hecho. Le han aplicado el apartheid, lo han expulsado de los liceos, los han expulsado de las universidades, los tienen en una lista negra para que no les den trabajo. Es algo que ni siquiera en la época de Hitler, de Mussolini, uno llegó a oír. Si aquellos eran unos monstruos, dígame qué son estos de ahora. Entonces, nosotros no podemos ver todo eso
y quedarnos callados, muchachos, porque al final todo lo que a ellos les luzca importante, porque fíjense, el plan de Israel, ustedes ven que cuando cae en combate un soldado israelí, la bandera que tienen ellos en su solapa no es la que Israel, que le quitó todas las tierras a Palestina. Ojo, Palestina existía en el año 40, en la década de los años 40 como un país. Les despojaron de todo el territorio y el 8% que le dejaron ya se los están arrasando. Ellos colocan en el mapa el soldado israelí que va supuestamente a estas cosas, a Arabia Saudita, al Líbano, a Siria, a Irak y a Irán. Es decir, es impresionante el plan que ellos tienen, es apoderarse literalmente de todo el Medio Oriente. Qué casualidad, los países que tienen petróleo, porque ese no es el mapa de Israel. Entonces, el pueblo elegido, ¿y nosotros qué somos? O sea, no somos elegidos. Yo creo que el pueblo elegido es la humanidad entera: negro, blanco, indio, europeo, árabe, chino, o sea, todos, las tribus originarias. Y esto es mi deber decirlo aquí, porque están acabando con una generación en tiempo real y lo están transmitiendo en TikTok. Entonces las redes, es malo cuando nosotros en el Consejo de Estado y Seguridad de la Nación presentamos un video y el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su TikTok Live lo estaba sacando la actividad, y viene TikTok y censura, porque el video supuestamente que traía imágenes de malhechores, personas que bajo efecto de las drogas, incluso la gran mayoría sin estar inscrito en el CNE, sin haber votado. ¿Cómo tú vas a protestar por unos resultados electorales que no te satisfacieron? Pero es que tú ni siquiera votaste. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Significa que fuiste forzado, llevado a qué. Yo protesté. ¿Quién no ha protestado? ¿Quién no ha salido con un cuaderno bajo el brazo siendo estudiante, joven o graduado a una protesta pacífica en una plaza? Yo creo que todos los que estamos aquí. Pero ir a quemar una escuela, un liceo, una universidad, una estación de policía, caerle a plomo a la gente que va caminando, quemar unidades de autobús o ambulancia, o asaltar centros de abastecimiento de comida y quemarlo. 500, oye, esto en 2 días, entre el 29 y 30 de julio quemaron 500 bienes del Estado, un 85% y un 15% eran bienes privados. Mataron a tiros a 23 personas, 2 por crímenes de odio luego de estos sucesos, mujeres que eran dirigentes vecinales. ¿Por qué tenían que morir de la manera como murieron? Porque instigaron ese odio. Muchachos que venían en una moto, había una barricada, estaban quemando cauchos, desviaron el camino, murieron. 190 heridos. Entonces, ahora, vean esto, ¿no? Las personas detenidas con un debido proceso son, entre comillas, los que hicieron esto que estoy narrando. Los que participaron en esto que estoy narrando. ¿Son qué? Son personas que cometieron un hecho punible y tienen que ser procesados. Entonces hacen una campaña totalmente desvirtuada, desinteresadamente o interesadamente a propósito, para referir que son inocentes y fueron detenidos caminando en una calle porque venían con una pancarta, con un cuaderno. No, es que lo doloroso es que no eran ni siquiera estudiantes los jóvenes. Los adultos ni siquiera eran personas que estaban trabajando. Eran personas que fueron llevadas allí como que si eso fuera tan fácil. Entonces, lo que quiero decir es que las redes transmiten en tiempo real cómo están acabando Gaza, el Líbano, lo transmiten, pero no censuran las cuentas que transmiten eso. No las censuran. Entonces dicen que eso es una legítima defensa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una legítima defensa matar a gente que está en una escuela, en un liceo, que está enferma en un hospital?
matar a una población civil, van como 50.000 personas fallecidas. Quien no tenga conciencia de ello es porque no tiene claro el momento histórico que estamos viviendo. Y para mí es un deber hablar de esto en esta charla frente a docentes y jóvenes, porque es lo que está ocurriendo. Quieren convertir ahora lo que es muy malo y terrible en bueno, y lo que es bueno, lo que tiene valores, en malo. Quieren normalizar, y allá voy ahora, las cosas de la crueldad, de los antivalores, como eso es como la libertad supuestamente de expresión y de ser. No, perdóname, utilizar un arma blanca, una pistola, porque te dio un ataque de rabia contra fulano y darle un tiro, eso no es una libertad de expresión ni una libertad de nada. Usted está cometiendo algo negativo contra esa persona. Hablo de esto terrible a los pequeños. Nadie tiene derecho, por ejemplo, en un colegio, en un salón de clase, escuela, liceo, universidad, a hacerle bullying o acoso a un compañero o a una compañera porque ese compañero o esa compañera tenga alguna condición física de discapacidad. Usted no tiene derecho a hacer eso. Eso es una libertad suya. Agarrar entre 4 o 5 a un niño o una niña o a un joven y literalmente enloquecerlo a través de burla, incluso hasta de golpes. Nosotros tuvimos que actuar e empezar a imputar a quienes hacían eso. ¿Por qué? Porque si usted es mayor de 14 años en Venezuela, usted puede ser imputado. Entonces significa que alguien, porque tenga 14, 15, 16, 17 años, mata a alguien, le produce el suicidio o quema una casa, obviamente tiene que ser procesado. Ahora bien, no llevado a un lugar de reclusión donde hay adultos, no, sino a un centro correccional para corregir esa conducta que no es correcta, que no es positiva, que es negativa. Entonces, de estos pequeños detalles, fíjate, alguien que comience siendo niño, siendo adulto, siendo joven, a hacerle bullying a un compañero y lo induce a desertar de la escuela, o a algo peor, a atentar contra su vida, ¿qué podrá hacer esa persona cuando sea adulta? Para mí se puede convertir, si no tiene un reparo, en alguien que está al margen de la ley. Entonces, me interesa ir entrando en lo que es el tema que me importa mucho de los programas del Ministerio Público. Tomar atención en lo que es el acoso escolar, ya ahorita que comienza las clases. El acoso escolar es todo tipo de maltrato o violencia intencional y premeditada que proviene de uno o más niños, niñas o adolescentes hacia sus pares, de manera repetida y prolongada en el tiempo, en el contexto escolar o en el marco de las relaciones escolares. Según un estudio de la UNESCO publicado en el año 2019, realizado en 144 países, 1 de cada 3 estudiantes de todo el mundo declaró ser víctima de acoso. Esto es muy delicado. O sea, 1 de cada 3 declaró ser víctima de acoso. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué? Porque tiene un tipo de piel diferente, porque un tipo de color, de la forma de hablar, oye, alguna dolencia física. No puede ser. Esto es algo increíble, ¿no? ¿Cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes el acoso escolar? Estudios señalan que el acoso escolar genera para las víctimas sentimientos de desprotección y humillación, fobias al centro o institución educativa, ahí se da la deserción escolar, y a todo el entorno escolar. Genera fracaso escolar, actitudes de aislamiento, estado de ansiedad, cuadros depresivos, inhibición escolar, aparición de neurosis e histeria, siendo una persona menor de edad, imágenes negativas de sí mismo y en consecuencia, lo más grave entre todas, pudieran conllevar al suicidio de niños, niñas y adolescentes. Esto no puede ser aceptado. Asimismo, obviamente genera cosas tan negativas como violencia de género, robo, lesiones,
hasta llegar al homicidio. Esto con el tiempo, cuando no se para esta acción siendo niño o joven, el adulto que ha sido acosador escolar puede terminar cometiendo estos delitos, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Qué positivo hemos hecho en esta materia? El plan contra el acoso escolar. Lo arrancamos con fuerza a partir del año 2022. Se han realizado 2.536 actividades. Esta sería una de ellas, mi querido representante de la UNICEF. Esta sería una más de estas 2.536 actividades en todo el territorio nacional, con una participación de 94.539 personas, entre estudiantes, docentes, padres, madres y representantes de centros educativos. Es muy importante que tomemos conciencia de lo que significa esta impactante actividad que estamos realizando en todo el país a partir del día de hoy, que arranca octubre, noviembre, diciembre, y que obviamente tiene que continuar en los meses posteriores. Pero también quiero hablar de un programa bandera nuestro, Pedofilia es Crimen. De verdad es intolerable, inaceptable cualquier tipo de agresión de un adulto hacia un niño que tenga como objetivo presuntamente la ensoñación erótica. Inaceptable. ¿Cómo es eso? Explíqueme a alguien con dos dedos de frente cómo eso puede justificarse. Eso sería legalizar la violación. Usted está legalizando la violación si usted dice que eso es una libertad. No es la libertad. Si el señor adulto quiere agredir sexualmente a un niño porque no, mira, él siente una atracción, usted le da un caramelo, luego de darle caramelo que viene, luego de ver sus pasos cuando sale de la escuela o está en un parque, ese niño o niña, buscar literalmente, chicos, seducirlo. ¿Con qué objetivo? Si lo que te tiene que dar ese niño o niña es protección maternal o paternal, es lo que te tiene que inspirar. Entonces, los que hacen esto para mí son los peores de los peores criminales y merecen todo el peso de la ley. Eso no se puede justificar, ahí no hay libertad de nada. Entonces quieren engañarnos y decir y normalizar estas cosas. ¿Por qué tú lo vas a normalizar? No lo puedes normalizar, lo tienes que sancionar, lo tienes que prevenir. Y en ese sentido, el objetivo de esta campaña obviamente es concientizar sobre esta materia. Hemos realizado 1.956 actividades en las que se brindó formación y sensibilización a un total de 80.730 personas, y esto va a continuar obviamente, entre estudiantes, docentes, padres, madres y representantes. Ahora, a partir del año 2017 hemos registrado 40.997 casos que han sido investigados y severamente sancionados. 17.896 personas han sido imputadas, se han acusado a 15.551 y se han condenado 7.238. O sea, no habrá impunidad alguna contra este tipo de sujetos que están al margen de la ley y que pueden justificar su acción ¿en qué? ¿En cuál antivalor? Yo comencé hablando aquí de los valores de nuestra generación, que tiene que ser la misma de ustedes. Ustedes tienen padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, que se han criado igual con valores como estos. Y a mí me agrada que el sistema educativo venezolano actual también tenga en su pensum este tipo de proyección, de promoción de actividades. Yo invito a la directora del liceo que esta actividad, independientemente que la estamos haciendo el día de hoy, pueda continuar durante todo el año. Nuestros fiscales, directores están a la orden, que puedan venir a dar talleres, charlas, de manera ya, digamos, seccionada, en base a lo que son los años de primer año, segundo año. Me imagino que hay de primero a quinto año acá. Entonces podemos ampliarlo en talleres porque es necesario hacerlo. Igualmente ponemos a la orden la Escuela Nacional de Fiscales,
aquí tienen sus docentes para eso, oye, y poder enseñar cosas bonitas de la vida, porque entonces ahora es que escuchar a no voy a meterme con géneros o subgéneros musicales, pero bueno, cada quien puede agradarle si la salsa, el bolero, el rock and roll, la música llanera, etcétera, pero imponerle a una juventud y a una niñez, imponérsela, porque es como imponérsela, de que el 90%, el 99% de lo que tú oyes sea, o sea, algo que, o sea, ¿qué está diciendo esa persona? Entonces es como un alarido, un aullido, y de repente un autotune, y bueno, mejor no sigo, pero yo difundí videos en su momento y sancionamos escuelas donde, oye, niños de 2 años con pañales, ¿por qué tienen que estar bailando twerk en el piso? Y entonces la maestra aplaudiendo, ay, qué bueno. Así terminó el año escolar en una escuela. Menos mal que son hechos aislados, pero ya va, ¿cómo es eso? O sea, yo no estoy diciendo que no puedan un niño ser alegre, bailar o cantar, pero ya va, eso no. Porque usted está incitando a la pornografía. Entonces hay sádicos que en páginas web buscan la pornografía infantil. Quien la vende le distribuye, quien la ve está enfermo. Entonces, ¿cómo tú vas en una escuela a hacer eso? Incluso yo voy más allá, no solo en una escuela, en un liceo. ¿Por qué tiene que haber ese tipo de actuación totalmente ofensiva a lo que implica una educación? Si usted luego es adulto y quiere amanecer 7 días metido en una discoteca y lo ese loco, drogado, amigo, vaya a una consulta psiquiátrica, porque usted no va a vivir, le va a quedar pocos años de vida. Entonces hay que alertar esto desde una edad infantil y juvenil. ¿Por qué? Bueno, porque está comprobado que, por ejemplo, el COVID surgió de la nada, mató a casi 10 millones de personas, dejó lisiado a millones y millones. Eso aquí benefició a la industria de la medicina. La industria de la alimentación, te enseñan a comer sano, te enseñan a comer orgánico, te enseñan a cuidarte de que te dé diabetes, de no consumir, digamos, un tipo de comida que al final te haga enfermo del corazón, del intestino, incluso de tus dientes, porque si estás abusando de eso hasta las caries de tu mente. Entonces la industria de la alimentación enferma a las personas para que vayan ¿a dónde? A la industria de la medicina. O sea, te enferman para luego curarte y la enfermedad es incurable porque nunca tiene cura. O sea, entonces es un negocio que se equipara, esto que estoy mencionando, la industria de la alimentación y de la medicina, al tráfico de armas y al tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que enseñar, y hay mucha gente que lo hace bien. Yo no voy a decir aquí, oigan a este o aquel, pero por ejemplo, el doctor Suárez, muy famoso, él fue hablando del metabolismo, enseñando lo que tenía que hacerse. Uno puede tener referentes, cada quien buscará el que considere, pero está todo el día tomando Coca-Cola y Pepsi-Cola. ¿Ustedes sabían que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola eran los mejores líquidos para limpiar posetas? Para sacar lo sucio y la mugre más increíble. Eso es lo que te cae en el estómago, eso es lo que te cae en el intestino, y eso es lo que te convierte a la larga en diabético. ¿Y eso qué efectos tiene? Incluso en la generación que pueda nacer luego. Oye, niños y niñas que no van a tener la salud propia de lo que tiene que existir. Entonces yo cuando hablo de todos estos temas, pienso en la salud mental, de los que abusan sexualmente, de los que no educan en la forma de comer, de los que atacan con el bullying. Y todo esto que estoy mencionando vinculado a este tema, particularmente del abuso sexual, tiene dificultades las personas víctimas de esto en las reacciones interpersonales, los problemas de autoestima,
comportamiento autodestructivo, dificultades de funcionamiento cotidiano, ciclos de abuso, terrible en verdad, trastornos como la depresión, la ansiedad, trastornos de estrés postraumático, conocido como TEPT, trastornos de personalidad. Ustedes están viendo lo delicado de esto, muchachos. O sea, ojalá, de verdad, yo quisiera, no sé cómo explicarle, pero que estas actividades del Ministerio Público fueran hasta semanales, hacer un esfuerzo. Mira, algo va a quedar en todo el país de llevar este mensaje a las escuelas, a los liceos, para que se tome conciencia real del peligro al cual nos están bombardeando, porque esto que estoy mencionando, algunos lo quieren colocar como positivo, como bueno. Y voy con el tema, por ejemplo, de la droga destruye tu familia, ya para finalizar. ¿De cuándo acá, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa, en la escuela, en el recreo, qué hacíamos nosotros en el colegio Simón Bolívar? Salíamos a qué en el recreo, a comernos un emparedado, a jugar pelota, a echar cuentos. ¿Qué más íbamos a hacer? Bueno, ahora es un derecho en las escuelas de Estados Unidos, en muchos estados federales y en Europa, que pueda consumir en edad escolar un menor de edad, niño o adolescente en un liceo, tantos gramos o miligramos de un porro de marihuana. Por Dios, mira, eso lo que da no solo es asco, provoca es que toda esa gente, sinceramente, recluirlos en unos psiquiátricos, los que promueven eso, porque son personas que están al margen de toda acción cognitiva. Explíquenme qué puede resultar de un niño en esos países que comience a hacer eso. ¿Tú crees que ese niño se va a graduar? Después, cuando esté en el liceo, va a ser peor, porque entonces en vez de tantos miligramos va a ser no sé cuánto que les permite. Y ustedes me dirán, oye, este fiscal como que está exagerando. No, señores, tengo testimonios reales de padres que me han contado esto. Uno en un liceo en Estados Unidos, otro en una escuela en España. Coincide, ¿no?, el testimonio de su niño llegar a la casa, su camisa oliendo a marihuana, y el papá y la mamá aterrorizados que estaban fumando marihuana. No, es que cuando salimos al recreo empiezan a fumar y me tiran el humo. ¿Cómo es eso? ¿Y qué dicen los? Anda tú y reclama. Te dicen, bueno, si no le gusta, que se vaya su hijo de aquí. Entonces muchos de esos niños, como son hijos de inmigrantes, los colocan en escuelas, no tienen libertad de estar en todas las escuelas que quieran. Entonces se les genera un problema. Entonces, ese niño, me contaba, por ejemplo, este muchacho, que es un vecino allá en Anzoátegui. El niño agarra y, bueno, se metió en una, supongo, se ve, estaban 3 puertas así, como esas que están ahí. Ella, había una que decía ella, él se metió. Estoy hablando de algo real, ellos. Y cuando se mete, hay niños y niñas desnudos y estaban en una acción indecorosa. El niño sale aterrorizado, entonces le cuenta al papá y a la mamá. No, y entonces van ellos como representantes, son venezolanos, o sea, no, por Dios. Oye, el niño está en 6º grado, ¿qué es eso? Que entró para acá y habían unos niños. Entonces le dijeron, si no les gusta, saquen al niño de aquí, porque eso es un derecho sexual. O sea, un derecho sexual de un niño menor de edad, pregunto. Entonces, bajo esa premisa, es un derecho sexual. Están obligando, legalizando que una niña de 10 años es un derecho sexual. Si se enamoró, ¿cómo se va a enamorar? De un hombre de 30 años, se case. Y han legalizado el matrimonio en muchos países de matrimonio infantil. Mire, ustedes saben la tasa de divorcio al año. El adulto se divorcia. O sea, después que la violaste, le destruiste la vida y el físico. No, se divorció y se casó después con otra niña de 10. Por Dios, pero hablemos claro aquí. Eso no va a pasar en este país. Nosotros no podemos permitir que eso escale a que en una escuela, en un liceo,
en vez de tú ver deporte, un niño estudiando, leyendo, estén consumiendo droga o estén literalmente en una acción erótica con adultos ahí, porque esa es la libertad sexual de ellos, individual. No lo es. Eso es un delito lo que se está cometiendo, señores. Entonces, por eso vemos en esos países la ciudad zombie, ¿o no? Usted va caminando y lo que ve en las calles, jóvenes, niños tirados en las aceras, enfermos, personas que no tienen un valor familiar, que no les importa incluso la familia. De hecho, se escucha, y ustedes lo saben lo que estoy diciendo aquí, que en esos países llamados, entre comillas, desarrollados supuestamente, cuando un niño o un jovencito cumple 15 o 16 años, le dicen: ya usted se va de la casa, usted ya tiene que buscar su trabajo, porque ya nuestro deber con usted es hasta esta edad. Increíble. Cuando a uno le enseñaron, y hablo de mi padre y de mi madre, y yo como padre, obviamente, y la madre de mis hijos y los abuelos, la obligación es eterna. Usted está obligado así, supóngase, yo podré tener hijos y tener 62 años, entonces mi mamá, póngase, renuncia a hablar conmigo, a darme valores, a opinar, y yo no oírla. Eso es increíble. O a un abuelo: no, yo no tengo que escuchar abuelo, pues ya yo soy un hombre grande, o ya yo tengo 15 años, ya yo tengo 21 años. Entonces eso, lo que le estoy diciendo a ustedes es que quieren imponer eso, como que eso es, entre comillas, una presunta libertad para normalizar esto que aquí estoy señalando. Por ello, a partir del año 2022 hemos realizado 1.535 actividades que tienen que ver con el tema "La droga destruye tu familia", atendiendo a 67.644 personas entre niños, niñas y adultos. En lo personal, el consumo de drogas afecta la voluntad de la persona, perjudica su autoestima, su forma de comunicarse, su compromiso con las metas de la vida, altera los valores, hábitos, costumbres, objetivos y metas del individuo, perjudica la salud física y mental, aísla al consumidor de su grupo familiar y de sus amigos, de su comunidad, de su sociedad en general, produce ansiedad, depresión y agresividad. Increíble. Dime algo positivo de todo esto que estoy mencionando. ¿Qué diferencia la consecuencia del deporte? El deporte te lleva a todo lo contrario de esto: salud mental y física, autoestima alta, buena manera de expresarse, de tratar a la gente, porque eres un deportista, practicas un deporte. Al igual, si combinas la cultura, no es solo leer, escribir, pintar, también el deporte es una cultura, ¿ok? Porque es una forma de vida. Si tú le agregas a eso que siendo joven, niño, adulto, etcétera, lees, obviamente vas a ser una mejor persona. Si no lo haces, si te drogas, no lees y vives en la agresividad, puedes terminar ¿dónde, señores? En un manicomio, en la cárcel o en un cementerio. Así de claro como se lo estoy diciendo, muchachos. Obviamente, en lo familiar desintegra la familia, produce abandono escolar, violencia doméstica intrafamiliar, desintegración del grupo familiar. Por eso el programa nuestro le pusimos el nombre, la campaña "La droga destruye a tu familia". En lo laboral, el consumo de drogas produce bajo desempeño laboral, inasistencia justificada, daños a terceros, a siniestro, incremento de accidentes laborales y disminución de la productividad. En lo escolar, el consumo produce trastornos intelectuales, incumplimiento de las actividades escolares, descenso del rendimiento escolar, problemas de conducta, indisciplina, inasistencia, problemas en la autoridad y puede derivar en deserción o expulsión de la escuela. En lo social, bueno, ya lo hemos dicho, violencia social, aumento de la delincuencia y la criminalidad, inseguridad pública, incremento del tráfico de drogas y sus actividades conexas, merma la producción social, distorsión de la economía, vulnerabilidad en la seguridad y defensa del país. Así que, de esta forma, siendo lo más breve dentro de lo que me importaba transmitirle en esta clase magistral, he querido dejarle esta inquietud a todos ustedes
ponernos a la orden como Ministerio Público, acompañado de organismos como la UNICEF, la UNESCO, organismos multilaterales también, nacionales, como el Consejo CODENA, el Consejo de Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas, etcétera, y todos los organismos del Estado que existan para masificar todas estas charlas en toda Venezuela. Muchísimas gracias por su atención y cuente con el apoyo del Ministerio Público para preservar la vida de todos ustedes que se lo merecen, muchachos y muchachas. Muchas gracias.